Hola, yo soy Paris y este es mi mundo. Sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar de una serie icónica y trataré de explicarles por qué Inuyasha es uno de los mejores shonen de la historia. No es solo un tema de conversación para hablar con la chica que te gusta. No es para que tengas a Sashomaru en el fondo de tu celular. Hoy trataré de convencerlos de por qué Inuyasha es uno de los mejores shonen que he visto. Inuyasha es una obra escrita por Rumiko Takahashi, quien también fue la creadora de otra serie exitosa y poco convencional llamada Ranma y medio, de la cual hablaremos después en otro video. Inuyasha es un anime exitosísimo que fue transmitido por Cartoon Network en principio para toda Latinoamérica y puede que tenga un gran valor sentimental en la infancia de muchos de nosotros, pero trataré de ser objetivo y no llevarme por esos sentimientos. Hay muchas personas que pensarán que Inuyasha es un shoujo, como Sakura Card Captor o Sailor Moon, es decir, una obra dirigida especialmente a las mujeres, y no un shonen dirigido especialmente para hombres como Dragon Ball o Naruto. Pero se equivocan, que tenga romance no la hace un shoujo. Sin embargo, para su autora y para la revista donde se publicó sigue siendo un shonen y uno de los mejores. Es decir, los shonen también pueden tener vínculos sentimentales, pueden tener relaciones románticas y pueden explorar los sentimientos de sus personajes. Y aunque muchos lo intentan, ninguno lo hace tan veraz como Inuyasha. Tal vez porque no les importa y se centran en otros aspectos como las luchas y la evolución de la fuerza de sus personajes. Como por ejemplo, todos vemos los matices románticos que puede tener Vegeta con Bulma, detalles de su compromiso, pero no sabemos nada de su historia, ni del origen de su amor, o qué los mantiene juntos en estos momentos. Lo mismo pasa en otros shonen como Bleach, con Ichigo como protagonista de un triángulo amoroso que no se fundamenta y que solo es usado para centrar el argumento de un rescate de la damisela en peligro, algo completamente cliché en los shonen. Y podríamos mencionar muchos más que usan este recurso narrativo, como Seiya y Atenea en Los Caballeros del Zodiaco, o incluso Naruto y Hinata, que fácilmente podría ser el sinónimo de un desarrollo anticlimático en una historia. 嬉しいとき、ナルトくん怒っとるとき、ナルトくん泣いて、ナルトくん慌てて、ナルトくん笑って、ナルトくん絶叫して、ナルトくん. Y es precisamente este aspecto quien le da otro peso a la historia y un hilo narrativo profundo, y fácilmente puede identificar a todos los lectores, lo que la hace excelente. Pero para que veamos todo lo que abarca en realidad el éxito de Inuyasha como shonen y sus características que para mí lo hacen uno de los mejores en toda la historia, debemos dividir esta crítica en tres partes: la trama, los protagonistas y el villano. La trama de Inuyasha puede parecer a simple vista básica y monótona. Sus personajes están en busca de una perla de propiedades mágicas que otorgará a su portador cualquier deseo. Normal, o sea, una historia promedio. La perla de Chikon, como es llamada, podría decirse entonces que es el centro de la trama de la historia, y además el recurso narrativo que permite a los personajes relacionarse entre ellos, pues cada uno de ellos tiene una motivación personal que lo impulsa a buscarla. Dentro de esta búsqueda y estas motivaciones que explicaremos a fondo en el apartado de protagonistas, se crean subtramas, es decir, otras historias, y genera una evolución tanto en la mente, fuerza y las emociones de los personajes que justifican su unión, su relación y sus interacciones a lo largo de la obra. La trama, aunque larga y para muchos fastidiosa, genera un vínculo emocional romántico que solo la diosa Rumiko sabe explorar, describir y contar. O sea, no se imaginan lo grandiosa que puede ser Takahashi como escritora. En serio. Son estas pequeñas subtramas que tienen cada personaje lo que hace que la historia crezca,
donde cada aventura que tiene como inicio la búsqueda de un fragmento y la finalización al obtenerla tras vencer a algún villano, puede ser predecible. Pero estas pequeñas microhistorias, estos pequeños aspectos de cada vida, de cada personaje, refresca y genera expectativa e incluso incertidumbre. Muchos podrían pensar que Inuyasha es como todas esas series americanas de detectives, que en cada capítulo es un caso o un crimen donde el primer sospechoso no es el villano, y luego de atrapar a 3 sospechosos más, resulta que sí, era el primero. Y así, lo mismo por 8 temporadas más. Sí, hablo contigo, sí es ahí. Sin embargo, Inuyasha, a pesar de tener una fórmula que parezca repetitiva y reiterativa, básica y simple, en la obtención de unos fragmentos mágicos por medio de la lucha con otros monstruos, las pequeñas historias que teje alrededor de lo que viven los personajes va a otro ritmo. Genera expectativa, genera identidad y genera especulación. Todos queremos saber qué es lo que va a pasar entre ellos, con quién vas a quedar, qué es lo que sientes. Son pequeñas subtramas que parecen no tener importancia dentro de la historia general, pero que en realidad forman a los personajes. No lo entiendes, ¿verdad? Bueno, te lo pondré muy simple. Piensa que Inuyasha es el protagonista masculino y quiere la perla de Chikon para transformarse en un monstruo completo. Al mismo tiempo, está en una constante presión generada por un triángulo amoroso entre Kagome y Kikyo. Kagome, que es la persona de su presente con la que vive sus aventuras a diario, y Kikyo, que fue su primer amor, el pasado, la persona que todavía está en su mente y corazón. Y a su vez, tras vivir todos estos dramas románticos, tiene un conflicto familiar bastante agresivo y sin resolver con su hermano Sashomaru, quien lo ve como una amenaza, ya que le recuerda la debilidad de su padre, una bestia completa, por la humanidad, generando así, en medio de las aventuras, unos aspectos existenciales a lo largo de la historia y la evolución de los personajes, que los marcan y los completan. Y así como Inuyasha, Kagome, Kikyo, Sashomaru, cada protagonista tiene su propia historia y su propio desarrollo, con las mismas características. Incluso el villano no es genérico, ya que tiene un origen filosófico que le da mayor profundidad a su historia y que tiene coherencia con sus acciones, a diferencia de otros villanos del shonen, que solo sabemos que son malos y nuestros protagonistas simplemente están en su camino, topándose por una cuestión de lucha entre el bien y el mal. O sea, muy básico, como Freezer y Goku. En cambio, en esta obra, tanto el villano como el protagonista tienen una razón personal que los une. Es decir, su relación no es solo porque es una lucha moral entre el bien y el mal, sino que es un enfrentamiento personal debido a sentimientos como la envidia, el amor y la obsesión. Sus relaciones son directas. El villano tiene un pasado con cada uno de los personajes. Es precisamente este antecedente en su historial lo que le da un desarrollo a su personaje, lo que le da un desarrollo profundo a toda la obra. Y sabiendo esto del trama, pasemos precisamente a hablar de los protagonistas. Tenemos un abanico de protagonistas: Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango, Chippo, Sashomaru, Kikyo y hasta Koga, que pueden que no sean plenamente protagonistas, pero tienen un aspecto fundamental en la historia. Cada uno está motivado de forma individual y con rasgos en sus personalidades muy bien definidos, cada uno de ellos con momentos específicos en la obra donde narran sus motivaciones, miedos, desilusiones y fracasos. Ninguno de estos personajes protagonistas ni del elenco coprotagonista se queda por fuera de esta historia. Takahashi, oh my god, Takahashi, entre todas las cosas bien que hace en esta historia, es la definición del abanico de personajes, haciendo justo y necesario la cantidad de personajes para el desarrollo de su historia y sin perderlos de vista, sin olvidarlos en medio de todo este quilombo, como ocurre con Naruto, quien posee un abanico de personajes tan amplio que no termina por contar todas sus historias, y dejando de lado los desarrollos de personajes complejos como Neji o Rock Lee. Kishimoto, aprendí un poco de la diosa de Takahashi, joder. Inuyasha tiene un arquetipo genérico, sí, es valiente, poderoso, tiene ciertos power-ups que no se saca del culo, pero que definitivamente no tiene una coherencia argumental dentro de esta obra maestra. Pero es un tema discutible, algo que no ocurre en la misma medida en muchos otros shonen,
que endiosan tanto a sus personajes que al final es una competencia de quién tiene el miembro más grande. Oh sí. Inuyasha posee una personalidad antiheroica superficialmente, pero en su interior es noble, honesto y es un gatita. Sin embargo, a pesar de tener estos arquetipos que se ven en otros personajes de los shonen, Inuyasha cuenta con un aspecto emocional más desarrollado debido a un trauma infantil y dificultades en su infancia que se explica bien y le dan origen a su personalidad. Es decir, su vinculación sentimental y romántica en la historia hace que su personalidad tenga matices, variantes y que el personaje tenga desarrollo y profundidad a la medida que explora cada uno de sus sentimientos. No es la motivación por superarse a sí mismo o por conseguir el poder más fuerte de todos. El motor de su evolución no es desarrollar su fuerza, es su naturaleza la que divide entre lo salvaje y lo humano. Recordemos que es un híbrido que es mitad bestia y mitad ser humano, una ambigüedad que lo acompaña durante toda la obra, inclinando su desarrollo de acuerdo a sus experiencias y a la confrontación misma de estos sentimientos. En el manga tal vez está mejor construido Inuyasha que en el anime. En el anime resulta más conflictivo con Kagome, destacando su terquedad y machismo. Aunque justificado, claro, aunque no se debe justificar el machismo, por la era en la que vive, donde las mujeres aún siguen siendo un género valorado y sin voto, una perspectiva que modifica a lo largo de la historia al conocer a personajes femeninos que destacan por su fuerza, inteligencia, habilidad y razonamiento. En definitiva, es su relación con Kagome quien modifica gran aspecto su perspectiva y le hace apreciar su propia humanidad, esa misma de la que en principios se quería deshacer. Por otra parte está Kagome, quien a pesar de parecer un personaje hecho a la medida para el fanservice, que no posee una habilidad innata, ni tampoco fuerza que influya desmedidamente en las batallas, su presencia es importante en la narrativa. Su presencia es la fuerza que le da a los subtramas vida, que le da al drama romántico vida. Es precisamente este personaje quien permite el desarrollo orgánico de la historia, quien permite que fluya de forma natural, sin guionazos, sin repercusiones, sin personajes forzados. En un principio, cuando yo era chico y veía a Inuyasha, me molestaba la actitud de Kagome y justificaba a Inuyasha, pero claro, era porque yo no entendía una mierda de las relaciones amorosas en ese momento. Los conflictos emocionales que representa estar enamorado de una persona que aún tiene un pasado sin resolver era algo que viviría muchísimo después. Por eso es mejor ver Inuyasha con una mente mucho más madura. Kagome en el anime parece una mujer irracional e incomprensiva, celosa y bastante fastidiosa, pero en el manga es mucho más noble y dócil, lo que la vuelve más apacible para el lector. Sin embargo, en ambos casos, sus acciones están justificadas. Es decir, tiene una coherencia lógica su comportamiento y sus reacciones. O a ver, ¿nunca te ha pasado que te enojas con alguien a quien le estás contando algo con profundidad y honestidad, a quien le has abierto tu corazón y de pronto sale con un mal chiste? ¿Y acaso no le importa lo que le estamos diciendo? Bueno, así es como se puede llegar a sentir muchas veces el personaje, porque la naturaleza de su compañero, irreverente, anticuado y distraído, le quita peso a sus sentimientos, uno con los que trata de lidiar ella simplemente sola. ¿Qué sucede? Te noto muy extraña. No tengo nada. ¿No estás enojada? No, eso no es verdad. Escúchame, no es el momento para molestarnos por cosas así, tú lo sabes. La falta de carencia de humanidad de Inuyasha y la falta de control emocional de Kagome hace que sus interacciones y reacciones sean naturales, que tenga un sentido propio en la historia y que el conflicto emocional que ambos viven no pueda resolverse fantasiosamente como ocurre en otros shonen. Y bueno, para no dilatarme más en los protagonistas, vamos con la estrella del show, con el fachero, con el rockstar de esta obra. Sí, vamos a hablar de Sashomaru. Sashomaru es para mí quien en realidad se roba los reflectores de la obra. Es un personaje mezquino y salvaje que, entre todos, tiene la mayor curva de aprendizaje y evolución. Pues cambia moderadamente su filosofía y perspectiva de la vida. Pasa de ser un rebelde y sanguinario asesino, al que no le importa absolutamente nada, a un rebelde y sanguinario asesino, al que al menos le importa Arlene, la niña que se une a sus aventuras y le enseña el valor que tienen los seres humanos. Sashomaru evoluciona así, cambia así,
pero mantiene su esencia, esa persona frívola, calculadora, precisa, carismática y oscura, que se mantiene con su personalidad. Y las sutilezas de sus cambios se manifiestan en los diálogos que tiene con Kagome más adelante, o con Inuyasha, en la relación que tiene con Rin, en las acciones minuciosas en las que participa para detener a Naraku, en sus tropiezos accidentales con Kikyo. El hermano de Inuyasha no se evangeliza como Nagato lo hace con Naruto. No, su cambio es controlado, es medido en el tiempo, se va notando en relación al progreso de la historia, y eso es otra habilidad narrativa que hay que destacarle a Takahashi. La diosa escritora del manga supo que la esencia de su personaje debía mantenerse intacta, que los cambios deberían ser reales, auténticos, orgánicos. Aprende un poco, Kishimoto. Y bueno, además de ser uno de los personajes artísticamente más hermosos jamás dibujados, sí, oh my god, dame un hijo, Sashomaru. Todos los shonen deben contar con un buen villano, y a diferencia de otras obras que cuentan con diversos antagonistas de acuerdo a los arcos que se van escribiendo, Inuyasha posee un único antagonista en el cual gira toda la historia. Existen otros villanos, sí, monstruos y seres a los que se enfrentan en medio de sus aventuras, pero la mayoría de ellos están siendo controlados por Naraku, quien es el rival a vencer, y el personaje que otorga a la obra genialidad, innovación y más profundidad. A pesar de que no conocemos el origen del ladrón Onigume y por qué es malvado, sabemos que el origen de Naraku es precisamente este ladrón, que renuncia a su humanidad al estar moribundo y desear tener la fuerza suficiente para estar con la sacerdotisa Kikyo, quien lo cuidó y no lo dejó morir a pesar de saber que él no era una buena persona, un suceso de nobleza que lo impactó y trastornó tanto que deseó poder volver a vivir. El ladrón se había enamorado, y es irónicamente el amor lo que lo convierte en Naraku. Esta referencia dentro de la obra nos expone que no siempre que se ama es sano, y también en cómo un sentimiento que todos idealizamos puede volverse en una obsesión turbia y maligna cuando no se posee bondad. Takahashi nos demuestra que los villanos también se enamoran, que también aman, pero que pueden ser suficientemente egoístas para renunciar a este sentimiento con tal de poseer más poder. Naraku no solo es un antagonista con gran poder, tiene dentro de él una disputa emocional que trata de erradicar, pues siente que no puede convertirse en un verdadero demonio mientras siga enamorado de Kikyo, y ese anhelo de desapego que quiere experimentar lo lleva a transformarse una y otra vez con tal de alcanzar esa evolución, y generando así otros subtramas en las obras, pues cada vez que trata de erradicar ese sentimiento, una parte de él se materializa en otro monstruo. Interesante, ¿no? Esta relación sentimental entre el villano, el protagonista y la sacerdotisa es única en su género. No es el romance entre los protagonistas lo que lo hace un shonen diferente. No, son las motivaciones, las decisiones, los discursos y las apariciones del misterioso antagonista que vamos descubriendo paulatinamente lo que definitivamente la hace un shonen diferente a los demás. Naraku es quizás uno de los mejores antagonistas en la historia de los shonen. Posee cualidades como carisma, inteligencia, astucia, poder y un desarrollo individual con peso narrativo. Y además es todo lo contrario a Inuyasha, pero motivado por el mismo sentimiento. Ese mismo sentimiento que lo lleva a desear la perfección. Y en medio, en la búsqueda de esa perfección, tergiversa el sentido del amor. Mientras nuestro protagonista se entrega al sentimiento y evoluciona en favor de él positivamente, nuestro villano trata de rechazarlo y evoluciona negativamente en favor de él. En conclusión, es el rechazo y el desamor la razón detrás de Naraku. Su maldad nace de su parte humana y no de los monstruos que comen su cuerpo para convertirlo en otro ser. Y es así como Takashima entiende el mundo y lo describe. Para ella, el amor y el odio son sentimientos meramente humanos. Y me quedo corto en este video para exponer cada gran factor que tiene la obra de Inuyasha y de por qué es uno de los mejores shonen escritos hasta el día de hoy. Quizás habrán otros videos para cada personaje y profundizar en otros aspectos mencionados, pero a pesar de eso, una cosa es inapelable, irrefutable, y es la gran estructura que tiene el manga, la gran adaptación que fue el anime y la forma en la que escribió esta historia, que para hacer un shonen es la que más se acerca a la realidad que vivimos, que enfatiza en las emociones y cómo influyen los sentimientos en nuestra evolución como seres humanos, y aún así otorgando batallas épicas en medio de eso, trazos limpios, escenografías bellísimas y una historia de fantasía sobrenatural.
Si quieres más videos como estos, puedes suscribirte y compartirlos. Recuerda que dejar tu like y dejar tus comentarios en la cajita de comentarios, eso me ayudaría muchísimo a crecer y para poder crear más contenidos ñoños, frikis, geeks y otakus, como quieras llamarlos. Así que por favor, deja tu like, deja tu comentario y suscríbete a mi canal. ¿Y tú? ¿Crees que Inuyasha es uno de los mejores shonen en la historia? Cuéntanos.